El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo me voy a pensar en su posición política, su convencimiento en la necesidad de una revolución, pero también en su cuenta bancaria, en que usted es un hombre muy rico y que habla de revolución. Entonces la mayoría de la gente encuentra una contradicción en eso. Ojalá fuera muchísimo más rico para hablar muchísimo más de revolución. Primero porque para hacer una revolución en un país como este se necesita muchísima plata. Porque también la revolución, en cierto aspecto, es un problema de plata. Pero no hay ninguna contradicción, además, entre ser rico y ser revolucionario. Siempre que se sea sincero como revolucionario y no se sea sincero como rico. Todo depende de la posición en que se esté. Mira, esto nos conduce a un equívoco que existe en todas partes. Y que es un equívoco fomentado, por supuesto, por los capitalistas. Y es de que los revolucionarios tienen que estarse muriendo de hambre. Porque de acuerdo con alguna definición que hizo alguien interesado en los Estados Unidos, el socialismo es la repartición de la pobreza. Yo creo que el socialismo es la repartición de la riqueza. Y cuando tratamos y queremos hacer la revolución socialista, no es que queremos que los que tienen buenas casas y buenos automóviles y comen bien no tengan buenas casas y no tengan automóviles y no coman bien, sino que los que no tienen automóviles y los que no tienen buenas casas y los que no comen bien tengan buenos automóviles y tengan buenas casas y coman bien. Yo, hasta este momento, y en este momento tengo la suerte y la posibilidad de tener buenas casas, una buena casa, un buen automóvil y de comer bien. Me gusta tener una buena casa, me gusta tener un buen automóvil y me gusta comer bien. Me gusta la buena vida. Y eso me permite ser más revolucionario que cuando no sabía lo que era eso. Porque ahora sé lo que le está faltando a los que no lo tienen. Porque el escritor es tan explotado como cualquier obrero. Es decir, probablemente ningún escritor en lengua castellana ha vendido tantos libros como yo en tan poco tiempo. Déjame ir un poco atrás. Esto no sucedió de milagro. Yo publiqué mi primer libro en 1955, al 65 y al 75, hace 20 años. Por mi primer libro
yo no recibí ni un centavo de derechos de autor. Mi segundo libro fue El coronel no tiene quien le escriba. Se publicó en 1960. Tuve 500 pesos de derechos de autor. De 1955 a 1965, en 10 años, había recibido en derechos de autor 500 pesos. En 10 años. Es decir, si tú divides por mes, saca la cuenta a cómo me sale el sueldo mensual en 10 años, 500 pesos en 10 años, a cómo sale el sueldo mensual. Esto quiere decir, sencilla y dulcemente, que yo tengo que seguir trabajando permanentemente para seguir viviendo. Ahora bien, aquí tampoco te quiero hacer el cuento de la miseria. Tú has leído las historias de mis grandes mansiones en el mundo. Barcelona, la Costa Sur, las descripciones que se hacen. Las descripciones que se hacen son espectaculares y tú sabes que yo las dejo y nunca las rectifico. ¿Sabes por qué? Yo las dejo porque yo sé que a los ricos les da mucha rabia. Porque a los ricos les da mucha rabia que los pobres sean ricos. Entonces yo dejo que prosperen esas leyendas. Tú sabes que yo no había tenido nunca en mi vida, desde que nací, una casa propia, hasta este año de 1976. Yo me muero de risa y me divierte mucho cuando leo sobre mi mansión en Barcelona. Mi mansión en Barcelona es un apartamento alquilado por el cual pagaba $180 de alquiler. Que ahora se lo dejé a mi maestro Guillermo Angulo, que es cónsul de Colombia en Barcelona, y que sigue pagando los $180, que no podría pagarlos si no fuera así, porque los cónsules de Colombia en ninguna parte del mundo podrían pagar más alquiler de $180. Entonces, esa es mi mansión de Barcelona. Yo tengo una casa en Cuernavaca que son 1000 metros cuadrados de terreno con un dormitorio. Y una casa en México que es una casa muy bella, una vieja casa que compré y que la restauré yo trabajando con los albañiles. Pero esto no se lo cuentes a nadie, que yo necesito que mi fama de millonario continúe, porque se ha dado el caso de que he ido a hacer un préstamo a un banco y me lo han prestado sin firma, sin referencias, sin fiadores de ninguna clase, porque esa mañana en el periódico habían leído que yo era uno de los hombres más ricos del mundo. Gabo estaba buscando una casa y no encontró la casa que le gustaba, o eran demasiado caras, o no las vendían, etc. Entonces le dijeron, consíguete un lote y manda a hacer una casa. Y él dijo, hombre, sí, voy a hacer eso. Y un abogado le dijo, mira, es mejor que yo la busque para ti, porque una casa para García Márquez vale mucho más, ¿no? Mientras que a mí me la dan mucho más barata.
Y finalmente la encontraron, llegaron a un precio, todavía no la había pagado, pero ya estaba negociada. Entonces llegó el abogado a darle la noticia, le dijo, mira, ya está hecha. Entonces, ¿qué? Y dijo, no, hay un problema. Dijo, ¿cuál es el problema? El tipo te quiere conocer. El tipo tiene un galpón ahí con una vieja imprenta y parece que eso ha sido lo que ha hecho toda la vida, está medio ciego. Así es que no hables mucho, para que no sepa que eres tú. No, si él te ve, ponte a contraluz, yo creo que no te va a distinguir. Entonces llega Gabo y lo único que dijo Gabo fue, ajá. Y el tipo dijo, Gabito. Gabito, no, si es Gabito el comprador, entonces el lote vale distinto. Tiene otro precio, completamente distinto. Hombre, no, pero ya habíamos llegado. No puede ser el mismo precio. Insistieron y finalmente dijeron, bueno, ¿y cuál es el precio? Dijo, es menos. Porque esa imprentica que tiene ahí me ha dado para vivir toda la vida haciendo de contrabando las obras de García Márquez. Pirateando. Pero qué bueno que le pagó. Algo pagó. Y eso me dijo la Balcells. Cuando yo le conté ese cuento, me dijo, ese cuento es cierto. Cuando se vendió el piso de abajo, cuando yo me enteré que se vendía el piso de abajo, dije, Gabriel se está vendiendo el piso de abajo, que es más bonito que este. Más bonito en el sentido que tiene un cuarto más. Tiene 120 metros cuadrados el de abajo. Y entonces él dijo, pero ya cómprelo, ya. Y yo le bajaba a la señora de abajo y decía, bueno, pues el amigo mío lo quiere comprar. Cuando se enteró que era él, le subió 200.000 francos, sí, más por ser él. Bueno, al otro no le importó. Ese libro se lo regalaron a Gabo. ¿Ves? Este es un libro de publicidad de Colnylon. Y es un libro muy particular porque es de fotos originales. Esto no está impreso. Estos son fotos de Hernán Díaz de Toca Acá. Son fotos pegadas ahí. Claro, de los Ángeles de Sopó, ¿no? Entonces Gabo inmediatamente me lo regaló y dije, ¿por qué me lo regala? Y yo, no, porque mira, Baboso. tiene el nombre en oro. Tengo una máquina de escribir donde no escribió una sola palabra, porque Gabriel García Márquez es un libro de fotos de Hernán Díaz con un texto. Los textos, ¿quién los hizo? No Guillermo. sé, yo nunca lo he leído. Que trae mala suerte. Y Gabo se lo regaló Te a volviste Guillermo guajiro. porque a él le parecía de mal agüero que su nombre estuviera en una placa de oro. Esta máquina se la regaló la marca Olivetti a Gabo. Sí. Y le puso acá el nombre Gabriel García Márquez en una plaquita en oro. Sí. Con una instrucción a todas las filiales de Olivetti del mundo para que cuando llegara esta máquina fuera reparada gratuitamente, ¿no? Así es. Pero Gabo, por el mal agüero que le tenía al oro asociado a su nombre, se la arrancó y te regaló la máquina porque de todas maneras no quería escribir en ella. Me la mandó y me dijo, le quité el nombre, que era en oro, porque con el nombre tú lo hubieras vendido. Oye, Sí. compañero, pero Entonces es bueno decir, esta es la máquina que fue de Gabriel García Márquez, que tenía el nombre de él y en la que no escribió ni una palabra nunca. Porque todos pueden decir, aquí escribió 100 años, aquí escribió... Pero tú sí la has usado. Sí, yo la usé y alguna vez se me dañó y la mandé a la Olivetti. Y no te cobraron. No me cobraron. Ah. Silencio, que estamos en el estudio del maestro Gabo en su casa de Cartagena.
Óyeme, compañero, ¿y tú dónde conociste a Carmen Balcells? En Barcelona. ¿Con Gabo? ¿Estaba Gabo allá Es que contigo? mira, yo fui cónsul en Barcelona, entonces cuando nosotros llegamos, Gabo se estaba yendo, y Gabo me dijo, quédate con mi apartamento, así no tienes que firmar un contrato, sino que sigue siendo a nombre mío, lo pagas tú. Y qué bueno. Entonces, a raíz de eso, pues conocimos a Carmen, fuimos muy, muy amigos, somos. Yo con Carmen me escribo todos los días. Sí, yo le mando todo lo que sale de Gabo y le mando flores y cosas. Un día de insomnio, yo leí ese monólogo y me quedé completamente impactada. Porque me pareció una preciosidad. Pues tú lo conoces, ¿no? Tiene una especie de suspense toda la semana, esa semana que empieza a llover en un pueblo donde no ha llovido. Y bueno, entonces yo le dije, Gabriel, yo lo quiero que yo pueda decirlo, que yo pueda transmitirlo. En principio lo vi como un poema en prosa, ¿no? Y luego me di cuenta de que se podía escenificar un poco. En todo caso, en el librito, que es pequeñito así, amarillo, me puso para tacha con los derechos y todo lo que el corazón y todo lo que quiera y no sé qué. Y un día en Barcelona estábamos comiendo con Carmen Balcells. Los cuatro. Carmen, yo, Mercedes y Gabriel. Y entonces yo pues le dije con qué contenta estaba yo de tener ese queso que me había regalado y tal y cual. Y aquella señora catalana, con aquel acento que tiene catalán, dice, pues que sepas, mi querida Tacha, que ese librito, que esas dedicatorias no sirven para nada. Digo yo, ¿cómo? Y Gabriel no dijo ni pío, ¿eh? Ni pío, estaba ahí, comiendo. Dice, jurídicamente eso no te sirve para nada. Lo dijo de tal suerte que en cuanto me vine para mi casa, llamé a Mercedes y le dije, oye, Mercedes, ¿has visto que la Carmen Balcells ha dicho esto? Es capaz de no dármelo. Así que arréglame las cosas bien. Y efectivamente se arreglaron las cosas. Yo tengo los derechos, como se diría, como Dios manda. Óyeme, Guillermo, ¿cómo fue el impacto en Bogotá cuando 100 años de soledad se convirtió en un fenómeno mundial repentino, que aquello fue cosa de 3, 4 meses y ya un amigo estaba disparado a semejante celebridad? Sí. Y desde el punto de vista no solo de la frivolidad, de la opinión, sino desde el punto de vista de cómo la comunidad literaria en Bogotá se impactó con eso. Hay una cosa muy curiosa en Colombia y es que los éxitos se llevan al dinero. Eso era como lo que más le impactaba a la gente, la cantidad de plata que debería estar ganando. ¿Sí? Sí, sí, así es. Sí. Y inclusive hay una cosa muy buena y es que una vez una señora le dijo a Gabo, ay, usted tan comunista y tiene cuentas en dólares en los Estados Unidos. Y él dijo, sí, yo tengo cuentas en dólares en los Estados Unidos porque yo estoy esperando que el imperio caiga. Y cuando caiga me va a dar tanto gusto que no me va a importar perder la plata. En una conferencia en Medellín, una señora en esas preguntas que después se paró y dijo, ah, sí, pero es que García Márquez se fue del país. Y yo le dije, se fue, no, lo echaron.
Claro. Él además tuvo la amabilidad de regresar. Yo en su lugar no hubiera vuelto nunca más. Pero es que a él lo iban a meter a la cárcel, a él lo iban probablemente a torturar. Cualquiera se va, cualquiera hace Como eso. ocurrió con Vidales, o sea, un escritor no estaba a salvo. Entonces el que estaba organizando el evento, Abello, me dijo, no, mira, él no fue exilado, y trató de suavizar la posición mía, y yo terminé diciendo, sí, tú lo que quieres es que Gabo hubiera dicho, gracias, presidente Turbay, por los favores recibidos. La risa general de... Naturalmente nunca más me van a invitar a que hable de Gabo. Gabriel García, una pregunta literaria. ¿Quién ha sido el escritor que más ha influido en su vida literaria? De veras, Gabriel García Márquez. Y no es simple, no es un desplante. La profesión de escritor es la más solitaria del mundo. Uno recibe ayuda de todos sus amigos cultos, de todos los libros que lee, de todos los autores que conoce, pero a la hora de la verdad, el único que lo ayuda a uno a escribir verdaderamente es uno mismo. Una pregunta que tal vez se están haciendo hoy en día todos los colombianos y que valdría la pena resolver de una vez por todas. ¿Por qué Gabriel García Márquez se fue de Colombia? Porque estaban tratando de comprometerme con el desembarco del M-19 en marzo del año pasado. Yo tengo documentos que demuestran que se forzó a algunos de los prisioneros a que declararan que yo había sido cómplice de esa operación. Corría el riesgo de ser manoseado por los militares, que creo que no hubiera pasado de ahí, pero creo que es muy grave ser manoseado por quien sea. Es decir, en la operación todo el tráfico de armas trataron de involucrar a García Márquez en todo esto que se ha venido destapando hoy en día con el embajador Ravelo, con Guillot, con Crom. ¿Trataron de meterlo usted en esto? Yo creo que son dos operaciones distintas lo que estamos hablando. Lo que trataron de demostrar era que yo había sido enlace entre Fidel Castro y los guerrilleros del M-19 para el desembarco en el sur del país. Figúrate tú que sucedió un hecho cuando él vivía, no en esta casa, sino en un estudio que compró en Auspicio. Sucedió una cosa una vez, que es que fue a cenar con una señora, que no me acuerdo cómo se llamaba. Fueron a cenar a un restaurante ruso y la señora cogió el menú, hizo así y se quedó allí. Elisa Bernstein. Esa. Una escultora colombiana. Esa misma. Pues eso fue una cosa terrible, porque era la noche más fría de la vida. Y Gabriel me llamó enseguida, porque yo vivía muy cerca de donde había pasado. Eso era en el barrio de Montparnasse. Y me llamó. Y entonces mi marido bajó, estaba el coche completamente con hielo. Hubo que bajar agua caliente de casa para poder quitar el parabrisas, todo eso, y fue una noche, pero sí, para escribir, porque de allí tuvimos que ir a la morgue, ¿cómo se llama? A la morgue. A la morgue, ¿sí? Y allí estuvimos, sí. La señora que estaba en esa mesa, en ese restaurante ruso, y que falleció de repente, a la que se refiere Tacha, y que fue el motivo para que García Márquez reanudara, después de muchos años, el vínculo con Tacha, fue nada menos que Felisa Borstin, una gran escultora colombiana, una mujer que desde el arte de la escultura comenzó a escandalizar el mundo artístico, la comunidad artística bogotana y colombiana, con sus famosas chatarras. Felisa era una heterodoxa que marcó una ruptura muy fuerte con el mundo de la escultura. Estamos aquí con Pablo Leiva. Pablo
era el compañero, el marido de Felisa, estaba en esa mesa el 8 de enero de 1982 con García Márquez, con Mercedes Barcha, con Enrique Santos y la mujer de Enrique, María Teresa, en ese momento. Cuéntanos cómo fue el episodio y los antecedentes que motivó esa muerte fulminante de Felisa esa noche. Pues yo considero que dos cosas, Sandro. Una, la situación política en Colombia. Estábamos bajo el régimen de Turbay y Felisa, muy sensible, me decía constantemente que ella no podía aceptar estar sentada comiendo en un restaurante en Bogotá y pensar que al lado había un torturador. Estamos hablando de la época del apogeo del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Exactamente, estamos hablando del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. El que había sido víctima García Márquez 2 meses antes del fallecimiento de Felisa, cuando le tocó meterse abruptamente a la embajada mexicana, porque lo estaban incriminando como miembro del M-19. A Felisa también la acusaban de ser del M-19. Yo creo que el gobierno y los militares querían ejemplarizar y entonces querían tener personajes de altura para mostrar que no había nada valía ante la represión que ellos estaban montando. Estamos hablando de un momento, la época del Estatuto de Seguridad, en que habían puesto preso a Luis Vidales, un poeta, el gran poeta de Suenan Timbres, de 80 años, lo tenían preso en la Escuela de Caballería. Habían puesto preso al maestro Guillermo Abadía, un folclorólogo muy importante. Habían hecho salir del país a García Márquez, quien se escapó a tiempo antes de que lo capturaran. Habían allanado el apartamento de ustedes, el estudio de Felisa, y habían encontrado pedazos de una pistola. Y Felisa, 3 días después, se exilia en México. En México le da hospitalidad García Márquez en su casa, y unos meses después ustedes se van hacia París. Estamos hablando del 8 de enero, del invierno, digamos, del 81, 82, y Gabo viaja a París y los invita a una cena. ¿Qué pasó ahí en ese momento de esa cena? Gabo estaba en Barcelona y nos llama y dice que quiere invitarnos a comer. Nosotros acudimos a la invitación, que fue la noche del 8 de enero, y estuvimos ahí en el apartamento. De ahí salimos hacia el restaurante, a pocas cuadras del apartamento, y Felisa empezó a caminar muy lentamente, muy despacio, se me agarró del brazo, y ellos, pues que iban a un paso normal, nos adelantaron bastante, a tal punto que cuando llegamos al restaurante ya ellos estaban sentados, ya estaban mirando las cartas, etcétera. En el momento de entrar al restaurante, Felisa me dice que va al baño un momento, y yo la espero sentado ya en la mesa. Cuando regresa y se sienta en la mesa, toma la carta para mirar pues qué era lo que iba a escoger, a pedir, y de pronto yo la miro y ella baja la carta, me mira y se escurre debajo de la mesa, literalmente, se va así debajo de la mesa, y entonces yo corrí a auxiliarla, la alcé, la saqué hacia la puerta para que tuviera oxígeno, le di respiración artificial, pedimos pues auxilio en el restaurante, y se acercó
un médico que estaba en el restaurante y trató de ayudarme, de auxiliarla, y a los pocos minutos llegaron el auxilio oficial, los bomberos, que son los que allá atienden estas emergencias, que tienen los equipos especializados, y entonces llegaron los médicos, le pusieron los choques eléctricos para reanimarla, y Felisa no reaccionó. Me dijeron, lo sentimos mucho, ella ha muerto. Un día me llamó Belisario Betancur y me dijo, te invito a desayunar mañana. Y yo le dije, ¿con arepa? Si no es con arepa, no voy. Me dijo, en mi casa todos los días se desayuna con arepa. Y dije, muy bien. Entonces Belisario me dijo, mira, yo quiero que tú vayas como embajador personal mío, ya él no era presidente, a Cuba. Dijo, ¿cuál es la misión, presidente? Dijo, pues yo quiero preservar la vida de Álvaro Gómez Hurtado. Yo ya hablé con el comandante y dije, ¿y si tú hablaste, para qué voy yo? Yo no, yo quiero que él vea que estoy tan interesado que te mande a ti. Entonces yo llego un día de una fiesta nacional, bellísimo el Palacio de la Revolución, bellísimo para mí porque tenía cadenas de arriba abajo llenas de orquídeas florecidas. Una maravilla, tenían que tener 1 millón de orquídeas para que tuvieran todas esas florecidas. Entonces me presentaron a Gabo, a Fidel. Fidel llevó a Gabo aparte y le dijo, ¿qué tan de confiar es esta persona? Porque vamos a revelar muchos secretos. Y Gabo le contestó, está bajado en mi casa, como dicen los costeños, está bajado en mi casa. Ah, bueno. Al día siguiente fue a almorzar Fidel. Está Fidel, la Gabo, yo y Barbarroja. ¿Cómo se llama? Piñeiro. Piñeiro llevaba un cartapacio así y me dijo, oye, tienes que contarme cosas de Colombia. Ya no, yo lo que quería era preguntarte a ti, porque ese era el tipo más informado de toda Latinoamérica. Era su oficio además, pero era informadísimo. Tan informado que te voy a contar un cuento de eso más adelante. Entonces, dentro de la conversación, Gabo le dijo a Fidel, mira, sería muy bueno hacer un puente para llegar a San Antonio de los Baños, porque hay que dar una vuelta, mientras que un puente nos ahorraría mucho espacio. Yo no sé si alguna vez hicieron el puente. No. Bueno, entonces yo le dije a Piñeiro, gobernador del Atlántico, lagarteando un puente. Y él me dijo, no, Alfonso López Michelsen ordenando que la carretera pase por La Libertad. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal el La Libertad? No, ¿qué tal? Se las conocía todas. Entonces Fidel llegó a un tema. Fidel tenía temas recurrentes como de cada año, de los que no se salía. Entonces me dijo, Angulo, ¿usted sabe cuánto es la deuda latinoamericana? Y no tengo idea. Y me dio una cifra que ya se me olvidó. Dijo, mire, si una persona se pone a contar esa deuda en billetes de $1, trabajando 8 horas diarias y sin trabajar sábado y domingo, fíjate qué complicada la cuenta, ¿cuánto cree que se demora? Yo hice un cálculo rápido y dije 30 años. Dijo, 11.000 años. Y una cuenta que no se puede contar, no se puede pagar. Entonces yo regresé y le conté ese cuento. Un día Ardila nos invitó a almorzar a Belisario, a Bernardo Ramírez y a mí. Está hablando sí, Ardila Luna. Nos mandó el avión, fuimos a Medellín y le conté ese cuento. Entonces Ardila en muleta se paró, dio una vuelta y regresó y dijo, el comandante está equivocado. Y yo, claro, son 30 años. Y yo, son 22.000 años. Y yo, ¿por qué? Porque él está contando 3 billetes por segundo y no se puede contar más de 1,5. Y bueno, en eso sí tú sabes. Estaba acostumbrado a contar. Comandante, desde Colombia hemos hecho el viaje terrible para hablar con usted. ¿Otro asalto de dónde?
desde Colombia. Pero ustedes los colombianos ya ahorita me hicieron un asalto. Y por cierto estaba Córdoba Arriba allí, y cuando le digo a los colombianos, dice Córdoba Arriba, que no paguen, y es conservador. Pero yo no fui el que lo dije. Comandante jefe, ¿por qué no habla usted? ¿Por qué no ha hablado nada de usted aquí? Porque yo tengo que respetar los turnos de todos los demás. ¿Ya pidió papelito usted para hablar? Bueno, posiblemente al final yo hable. ¿Cómo va la No conferencia, queremos hablar, comandante? ningún cubano ha hablado. A mí me parece que va bien realmente. Hay un problema muy difícil de resolver, que la cantidad de solicitudes es enorme. Solicitudes de intervenciones, y no alcanzan. Ese es el problema que está por resolver todavía. ¿Es cierto que de pronto se prolonga esto un día más o 2 días? Bueno, habrá que encontrar la solución. Lo ideal es que no se prolongara demasiado tiempo. El problema es cómo conciliar el espacio, el tiempo que nos queda con la cantidad de oradores que están pendientes. ¿Cómo va la deuda externa cubana? La deuda externa cubana va perfectamente bien. ¿Qué es lo que te interesa de esa deuda? ¿Cuánto asciende esa deuda? Bueno, quieren ellos, siempre nosotros nos hemos negado a dar cuáles ascienden las deudas nuestras con los países socialistas, porque cuando hemos discutido eso es el interés de los yanquis y del Fondo Monetario y todo eso. Y como nosotros no negociamos con ninguna de esa gente, pero les hemos explicado, y lo saben perfectamente, que la deuda nuestra con el área socialista no tiene ningún efecto práctico, puesto que esas deudas las hemos renegociado automáticamente a largo plazo, a 10 años, a 15 años, a 20 años, sin intereses. A nosotros no importa un día de la fecha, pero no la queremos dar porque andan queriendo chivar con eso. Ahora, lo que está claro es que no se puede pagar esa deuda, comandante, por lo que han dicho todos, incluidos el presidente López Miquel. Bueno, de eso yo estoy convencido cada rato, simplemente es lo que me dicen las matemáticas. La aritmética, la matemática, sumo, resto, multiplico, divido, calculo, pongo una hipótesis, 10 hipótesis, 20 hipótesis, y no se puede pagar. Lo que está demostrado es que el capitalismo ha resultado un fracaso como orden económico, porque es un saqueo sistemático lo que está llevando a cabo contra nuestros países. Porque ¿quién inventó el Fondo Monetario? ¿Y quién inventó el dumping? ¿Y quién inventó el proteccionismo? ¿Quién inventó todas estas medidas? Quieren que paguen, que aumenten las exportaciones y no haya quien venderle, porque te aumenta las tarifas arancelarias y a la vez te dice que suprima las tarifas, que ahorre pero que arruine tu industria e importe, que pague y a la vez te prohíben exportar a los países. Eso no tiene lógica, ni pies ni cabeza, es una locura completa. ¿Cuándo abrimos relaciones con Colombia, comandante? No, eso fue familiarmente y cariñosamente. Yo no me creí eso, ni mucho Tiene menos lo barba de entendí. profeta, pero el resto... Bueno, la barba fue no por ser profeta, sino por falta de cuchilla de afeitar. Así ¿Las relaciones con Colombia cómo están? ¿Las relaciones con Colombia? ¿Cuándo las abrimos, comandante? ¿Cuándo abrimos relaciones con Colombia? Bueno, ya hablaremos de eso. Ni Fidel ni ningún cubano me ha planteado a mí jamás el problema de la ideología. Ahora, con lo que tenemos una total identificación, y de eso sí hablamos mucho, con Fidel y con todos los cubanos, es sobre la independencia nacional de los países de América Latina y sobre la necesidad de un desarrollo económico y cultural de América Latina sin centros, sin relaciones con ningún centro mundial de poder. President Castro for inviting you to lunch today. Gracias al presidente Castro que lo haya invitado a este almuerzo hoy. We were discussing that you are the new Hemingway. Estuvimos conversando de que usted es el nuevo Hemingway. Espero ser el viejo. I hope it will be the old Hemingway. Yo lo único que voy a pedir es mi visa. He only wants a visa to go to the US. You can't get a visa. ¿Usted no puede tener una visa para ir a Estados Unidos? Ahora hubo una ley donde se supone que sí. No puede acusar a García Márquez comunista. No one can accuse García Llevan 30 años estar tratando de convencerme y todavía no me convence. Fidel has been trying to persuade him and he has not been able to. Y mientras menos dinero tiene, menos lo va a convencer. Más dinero tiene, menos lo va a convencer. La solicité hace un mes y no me han contestado. Hay que utilizar la frase de la Biblia. Entrega todo lo que tiene y sigue. Eso fue lo que le dijo Cristo, le entrega todo lo que tiene y sigue. Pero es mejor seguirte sin entregar todo lo que tengo. Nos vamos con todo. Hacía tiempo veníamos haciendo una pequeña presión para que Fidel no anduviera con ese uniforme siempre. Sobre todo que es un uniforme muy pesado para tierra caliente. Y con esa cumbre, que no recuerdo exactamente, pero debe ser 2 años, una cosa así,
nos mandó a preguntar a Mercedes y a mí, ¿qué significa informal en Cartagena? Y yo le dije, informal es como va Gaviria, en mangas de camisa, remangado y con la camisa por fuera, eso es informal en Cartagena. Y le dije a Mercedes, ¿seguro que se va a poner la guayabera? Pasaron los días y cuando faltaban como 3 días para la cumbre, mandó a preguntar a nosotros que si todavía es informal. Sí, que será informal. Llegó, lo fuimos a esperar al aeropuerto, despachó a todo el protocolo, a toda la gente y nos metió a Mercedes y a mí en su carro. Y llegamos al hotel, apartó a todo el mundo, nos quedamos los 3 solos en el dormitorio y nos dijo, pero como una travesura, les tengo una noticia. Dice, tengo 3 guayaberas, una blanca, una beige y una azul. ¿Te la vas a poner? Y dijo, bueno, tengo que pensarlo. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, mira, ya sabíamos que cuando empezaste a preguntar cómo era informal, ya pensaba eso. Me parece estupendo que sea así. Lo que pasa es que me habían hecho una que me quedaba muy grande y tuvieron que improvisarme esta que las terminaron casi en el momento en que salía el avión. Seguimos hablando de eso y cuando salíamos del hotel me dijo, voy a pensar, a consultar con la almohada lo de la guayabera. Y le dije a Mercedes, no se la pondrá. No se la pondrá porque esto de consultar con la almohada es porque no está decidido. Y al día siguiente, pues estamos viendo la televisión y venía solo hacia la cámara con la guayabera blanca. Y 20 años más joven. A propósito de Fidel y Gabo, cuando conspiraron, cuando atentaron contra Samper en el aeropuerto, a ver, por matar a Antequera, hirieron a Samper. A Samper lo salvó el Divino Niño. ¿Ah, sí? Él va cada año a darle gracias al Divino Niño. ¿Y cómo fue eso que lo salvó el Divino Niño? Pues a él le metieron balas por toda parte, no le pasó nada y él dice que fue el Divino Niño. Entonces Gabo le dijo a Fidel, le dijo, le metieron como 18 tiros a Samper en todo el cuerpo. Sí. Y a los pocos días Gabo escribió el prólogo de un libro sobre Fidel que escribió Gianni Minau, un italiano, en donde el mejor final de ese prólogo. Donde decía Gabo en el prólogo que había visto una vez a Fidel comerse 18 bolas de helado de un viajado, que era, aunque era muy cuidadoso con su dieta, frente a un helado de mantecado de vainilla sucumbía. Entonces Fidel fue lo único que le molestó del prólogo y dijo, es que Gabito tiene una obsesión con el número 18, porque así como atribuye que yo me comí 18 bolas de helado, ha dicho que a Samper le metieron 18 tiros en el cuerpo y eso no es posible. Ahorita hablando con usted fuera de las cámaras hablaba de que en los Estados Unidos se le negó a usted la visa de tránsito para ir hacia Estocolmo. ¿Qué hay de cierto en esto? Exactamente, yo lo que solicité fue una visa definitiva, porque en los Estados Unidos desde hace muchos años, desde que fui corresponsal de Prensa Latina en Nueva York, empezaron a negarme la visa, me consideraron inelegible, lo cual significa que no soy persona grata en los Estados Unidos porque se supone que mis ideas son maléficas para la sociedad norteamericana. Entonces, cada vez que se trataba de que yo le hiciera un favor a los Estados Unidos, como dictar una conferencia, hacer una entrevista, atender alguna invitación de los editores, me daban una visa provisional y solamente para eso. En muchos momentos la acepté, pero terminó por parecerme indigno, que prácticamente era una entrada de mendicidad, una entrada de caridad la que ellos me daban en los Estados Unidos. Y entonces les planteé que o me daban una visa definitiva, porque considero que era totalmente injusto el motivo por el cual me la negaban,
o no aceptaba más las visas provisionales. Hice la solicitud con motivo para hacer una escala en Nueva York de paso para Estocolmo. Y hoy precisamente recibí una carta del embajador John Gavin, donde me dice que sí puedo. Después que me habían dicho que no habría ninguna posibilidad, me dicen que sí puedo, pero es otra vez con una visa provisional. Entonces yo les contesté que no, que lo que yo había solicitado era la solución definitiva de mi problema de mi ingreso a los Estados Unidos, que sin presencia en los Estados Unidos lo consideran como peligrosa para la sociedad norteamericana por la mala influencia de mis ideas. Es mucho más grave para ellos la mala influencia de mis libros que un paso mío por Nueva York. Que entonces lo que me parece lógico es que prohíban también la circulación de mis libros en los Estados Unidos, y les prometo que los ayudaré pidiéndole a mis editores que no editen más mis libros en los Estados Unidos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.